Buenas tardes, soy Eduardo Quintana, profesor de la Universidad Católica, socio de Bullard Fay Escurra. Me dedico al área de libre competencia y regulación de servicios públicos en el estudio. En esta oportunidad, gracias a la invitación de JUS 360, voy a hablar y comentar sobre el decreto de urgencia 013-2019 que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial, que ha sido publicado en el Peruano el día de ayer. Lo primero que cabe mencionar sobre esta norma es que ha sido o se ha hecho esperar bastante. Desde haber sido un proyecto de ley en el Congreso aprobado en pleno, a haber sido suspendida su aprobación derivada de un pedido de reconsideración, hasta finalmente tener que ser aprobada por el Ejecutivo actualmente vía un decreto de urgencia. Lo que cabe decir sobre esta norma, en todo caso, es que va a marcar una clara diferencia en la actividad Indecopi respecto de este tipo de herramienta. En este caso es una norma de carácter general, aplica a todas las actividades económicas del país. El régimen que anteriormente tuvo Indecopi era de control de concentraciones solo en el sector eléctrico, con la ley 26876, muy acotado. En realidad casi le podríamos llamar un calentamiento para empezar a participar en ligas mayores. Ahora Indecopi sí entrará a ligas mayores y va a ser comparado con autoridades de todo el mundo que se dedican a hacer lo mismo, evaluar y definir si autorizan o no concentraciones empresariales en los distintos ámbitos de la economía peruana. Va a exigir mucho de parte de Indecopi la aplicación de esta ley. Esperamos que esté a la altura la autoridad. Vale la pena también mencionar el tema de su vigencia. Esta es una norma que va a tener vigencia por 5 años nada más. Así está previsto, de modo que permita que tanto las autoridades, los agentes económicos y la sociedad en general puedan evaluar a los 5 años de su vigencia cómo ha funcionado, el impacto que ha tenido y si vale la pena o no mantenerla como una norma permanente. Entonces más o menos vamos a tener un periodo de unos 5 años, hablando hasta el 2025-26 probablemente, para evaluar su impacto en el mercado. Un tema bien delicado en este tipo de normas es qué tipo de operaciones empresariales de concentración se encuentran dentro o fuera de la norma. Entonces, para eso, para generar un filtro entre transacciones de M&A que se realicen en los mercados y definir cuáles deben ser notificadas a la autoridad y cuáles no, se han establecido dos filtros. Uno primero es que se deba determinar si hay una concentración de mercado o no. Esta se define en términos de una modificación en la estructura de control de las empresas. Si a través de estas transacciones de fusiones y adquisiciones se genera un cambio en la estructura de control de los entes decisores de las empresas, dígase directorio, junta general de accionistas, capacidad de designar gerentes, etc. Si hay un cambio ahí, se considera que hay una concentración. Y el segundo filtro es cuáles son los umbrales económicos que debe cumplir la transacción para ser notificada. Entonces, primero que sea una concentración. Si no lo es, no está dentro del sistema, no interesa cuánto movimiento económico genere esa transacción. El segundo umbral es que esa concentración cumpla con determinados umbrales, cifras de negocio. Y la ley ha establecido 2 concurrentes. Uno primero es que la cifra global de ingresos que generen las empresas involucradas en la operación supere aproximadamente 147 millones de dólares. Específicamente la norma habla de 118.000 UITs. Y por otro lado establece un segundo umbral concurrente de cifra de negocio, que es que cuanto menos 2 de las entidades involucradas en la transacción tengan individualmente cada una ingresos por más de 22 millones de dólares. La ley habla de 18.000 UITs. Esto es bueno en la medida en que son umbrales altos, entonces no toda concentración va a generar que se deba notificar a la autoridad. Bien importante ese filtro. La norma ha cumplido con generar un filtro alto. Tal vez en la parte del umbral individual no es tan alto, 22 millones. Antes se hablaba en el proyecto de la ley del Congreso de 25.000 UITs.
Esto se ha reducido a 18.000. Entonces por ahí se ha ido un poco más abajo, 22 millones de dólares. Sin embargo, sigue siendo un umbral considerable y sirve como un buen filtro para determinar qué debo notificar y qué no. Tema de fondo, una vez que la operación ha sido notificada, es la evaluación que realiza el Indecopi sobre los potenciales efectos que puede tener la concentración en el mercado. Es un análisis típicamente prospectivo. Indecopi identifica a través de diversas herramientas económicas usualmente qué tanta potencialidad tiene la transacción, la creación de esta nueva entidad en el mercado de impactar negativamente en las condiciones de competencia en los mercados. Eso implica que pues la tarea va a ser difícil en términos de tener que tratar de pensar cómo se va a desempeñar el mercado después. La tarea ahí es compleja. Indecopi tiene que hacer toda una evaluación de si, por ejemplo, la operación va a crear una nueva entidad, una nueva empresa que tenga posición de dominio en el mercado. Y no solo eso, sino además si teniendo esa posición de dominio en el mercado va a poder aprovecharse indebidamente de ella. O sea, va a potencialmente poder cometer, por ejemplo, actos de abuso de posición de dominio. De igual manera, Indecopi va a tener que evaluar, por ejemplo, si la transacción, la concentración notificada tiene la posibilidad de generar o facilitar prácticas colusorias entre competidores. O sea, facilita que se pongan de acuerdo para falsear la competencia en el mercado. Esa evaluación, sin duda, va a ser algo nuevo que va a hacer Indecopi. Cuando ha evaluado los mercados eléctricos, ha sido todavía un análisis, digámoslo así, limitado a lo que ese mercado puede generar. Pensemos, es un mercado regulado. Ahora Indecopi va a evaluar todo tipo de mercados, usualmente mercados no sujetos a regulación sectorial. Entonces ahí los mercados pueden desempeñarse de manera muy diversa. Indecopi va a tener la tarea de evaluar cómo pueden verse impactados esos mercados producto de las concentraciones que le han notificado. Sinceramente es una tarea difícil. ¿Cómo va a hacer Indecopi? Pues va a tener que determinar potencialmente cuáles son los impactos negativos que puede tener la operación, pero a la vez la ley admite que también evalúe impactos positivos. Es decir, cuando las concentraciones generan eficiencias que pueden ser trasladadas a los consumidores, Indecopi va a tener que poner en la balanza y decir, estos son los potenciales efectos negativos y estos son los potenciales efectos positivos. Va a hacer una evaluación y va a comparar y va a decir, en la balanza, ¿cuál pesa más? ¿Lo positivo o lo negativo? Y en función de eso va a tener que definir al final si autoriza o no autoriza la operación. Y si es que la autoriza, incluso va a poder definir si le impone a los que han notificado determinadas condiciones para que su transacción camine y sea ejecutada. Un aspecto muy interesante que distingue esta nueva norma, este nuevo sistema de la ley de concentraciones en el sector eléctrico es que admite la posibilidad de que quien notificó o quienes notificaron la concentración puedan, durante el procedimiento, proponerle a Indecopi determinado tipo de medidas. ¿Con qué efectos? Medidas con la finalidad de tratar de mitigar o eliminar aquellos riesgos que pueda haber identificado potenciales el Indecopi. Entonces, una vez que las empresas que notifican saben cuáles son los temores que tiene Indecopi sobre los efectos potenciales de su concentración, puedan decirle a Indecopi, no te preocupes, me comprometo a tomar esta medida o esta otra medida. Por ejemplo, me comprometo a tomar determinado tipo de condiciones y ofrecimientos al mercado, políticas comerciales que voy a aplicar, o de repente decide desinvertir en determinado tipo de activos y decir voy a vender esta parte de las empresas que estoy adquiriendo para efectos de, digámoslo así, generar más confort en la autoridad de competencia, de modo que apruebe sin condiciones mayores, sino solo con las que ofreció el que ha notificado la operación. De este modo se evita que sea la autoridad la que al final del camino genere condicionamientos a la aprobación que son finalmente hechos, digámoslo así, en gabinete, ¿no? El Indecopi, por más cualidades y capacidades que tenga para especializarse en los mercados, no es un actor dentro del mercado, no los conoce al detalle. Entonces las condiciones que genere para aprobar la concentración finalmente van a ser condiciones
planteadas por un tercero que no participa, mientras que si son condiciones propuestas por los propios notificantes que sí están actuando en el mercado, es probable que estén mejor diseñadas y que funcionen mucho mejor dentro de ese determinado mercado que esté evaluando Indecopi. Esto sin duda es un paso adelante, y lo que hay que tratar de generar es que el Indecopi pueda estar en capacidad de analizar esas condiciones ofrecidas por los involucrados, y dos, que tenga capacidades de negociar y decirle: me interesa la condición que me ofreces, pero me gustaría más si ajustaras de esta manera o de esta otra esa condición, de modo que tú estés contento con ella como parte que ha notificado, pero yo también esté contento con ella como autoridad. Eso es algo muy valioso que debería asegurarse al Indecopi, que tenga la facultad de hacer eso, negociar y llegar a una definición de una condición adecuada, y que pueda hacer eso sin temor a ser señalado con el dedo como que está incurriendo en algún acto indebido. Finalmente, un último comentario sobre el procedimiento. Esta norma ha creado un procedimiento en dos fases. Un procedimiento que tiene una primera fase de notificación y de evaluación por el Indecopi de 30 días hábiles. En esa etapa el Indecopi puede identificar si la operación genera o no riesgos potenciales para la competencia. Si no los genera, puede aprobarla directamente sin ningún tipo de condicionamiento. Pero si identifica que la operación notificada le plantea ciertas dudas o temores sobre su potencial impacto, puede generar una segunda fase y pasar a un segundo momento que va a durar 90 días hábiles con posibilidad de ser ampliado a 30 más. En esta segunda etapa, Indecopi va a hacer una evaluación mucho más profunda de los efectos potenciales negativos, también de las eficiencias, como ya dijimos, y va a tener que hacer este trabajo retador, que es identificar la potencialidad real de que la transacción impacte y haga daño en el mercado, restrinja la competencia. Es correcto el plazo, es un plazo que, si uno hace una comparación internacional, suele ser así. En segunda fase se suele tomar la autoridad plazos de esa naturaleza, ¿no? Unos 4 meses, eventualmente 5 meses. La tarea es bien difícil, de modo que el plazo se justifica. Pero si lo comparamos con la ley anterior, sin duda la ley anterior tenía un plazo mucho más acotado. 30 días más 30 días. Esta tiene 30 más 90 o eventualmente 120. Estamos hablando de una diferencia importante en plazos. La ley actual va a tener plazos que pueden durar en el extremo unos 8 meses, 9 meses, lo cual es complejo para los agentes económicos que están buscando que sus transacciones avancen más rápido, se puedan ejecutar más rápido. Bajo este régimen van a tener que esperar unos 9 meses en las operaciones complejas para obtener la luz verde del Indecopi. Sin embargo, como decimos, es algo bastante regular, no es nada típico este tipo de plazos. Tendrá que acostumbrarse el mercado peruano a tener un poco más de paciencia y aprender a trabajar con la autoridad de competencia este tipo de procedimientos, y eventualmente negociar ese tipo de condiciones, como decíamos, que es algo vital.